Me llamo Elena Vance y tengo 46 años. Para la Marina de los Estados Unidos, soy la contraalmirante Vance, guardiana de secretos que podrían derrumbar imperios. Pero para mi familia, sigo siendo solo la hija incómoda. Antes de comenzar, dale like al vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Ahora sí, sigamos. Hoy, en la boda de mi hermana en Newport, no tienen idea de que los cimientos de su vida perfecta y pulida están sostenidos por una mentira que yo podría destruir con una sola palabra. Mientras conducía por la costa, viendo cómo el sol brillaba sobre las olas, una esperanza ingenua emergió de pronto. Tal vez esta vez sería diferente. Tal vez la brisa marina y el champán podrían borrar años de sentirme invisible. Por un instante, solo era una mujer intentando creer en la idea de familia. Esa esperanza se rompió con el sonido de una sola notificación. Un mensaje de texto de mi madre. Una puñalada disfrazada de alerta. Elena, por el amor de Dios, me dijeron que estás pensando en usar ese uniforme. No lo hagas. Es una vergüenza para el apellido familiar. Mis manos se apretaron al volante, los nudillos blancos. ¿Una vergüenza? Las 2 estrellas plateadas que gané en un océano de fuego y acero, reducidas a un insulto. El aire se me fue de los pulmones en un suspiro silencioso, reemplazado por un frío profundo, denso y peligroso. Querían hacerme sentir pequeña. ¿Alguna vez te han hecho sentir pequeña por aquello que te hace grande? Cuéntamelo en los comentarios. Porque ellos esperaban a un fantasma enfundado en un vestido beige. Pero están a punto de encontrarse con una contraalmirante en su uniforme completo y sin disculpas. Decidir usar mi uniforme no fue consecuencia de ese único mensaje. Esa decisión se había forjado durante años de desprecios silenciosos. Cada uno, un pequeño corte, pero juntos me desangraron hasta vaciarme de cualquier esperanza de ser aceptada. La herida final se abrió unas semanas antes, justo después de regresar a mi apartamento en Norfolk tras un agotador ejercicio conjunto en el Atlántico. El aire en mi hogar estaba fresco y en silencio, un alivio tras el zumbido constante de un buque de guerra. Solo deseaba una ducha caliente y el anonimato de mi propio espacio. Me serví un vaso de agua, los cubos de hielo tintinearon en medio del silencio repentino, y me senté con mi tableta. Rara vez reviso mis redes sociales. Ese mundo de felicidad curada no suele encajar conmigo. Pero ese día, algo me impulsó a mirar. Y ahí estaba. Una fotografía profesional de mi hermana Eliza, su rostro iluminado de felicidad, girando entre los brazos de un hombre que no reconocí. El lugar era inconfundible, la terraza frente al mar del Ida Louis Yacht Club en Newport, símbolo del círculo social de mi familia. El pie de foto decía: ella dijo sí. Los futuros señor y señora Halpern. Mi corazón no se hundió. Simplemente se detuvo. Un golpe hueco en el pecho. Cientos de comentarios inundaban la publicación. Mi madre, Eleanor, había dejado una cadena de emojis de corazón con entusiasmo desmedido. Mi padre, Richard, había compartido la imagen con su propia frase. Orgullosos de nuestra hermosa familia y del legado que seguimos construyendo. Recorrí cada foto del álbum. Eliza con sus amigas. Eliza con su nuevo prometido. Eliza con nuestros padres. Busqué mi nombre en las etiquetas, en los comentarios, en algún rincón. Nada. Fue un borrado digital. No era un descuido. Era un mensaje claro. Yo no formaba parte de esa hermosa familia, ni de ese legado. Yo estaba en otra parte. Lejos. Inexistente. No sentí tristeza. Sentí vacío. Un vacío frío y tajante. Como mirar un mapa de tu propia vida y descubrir que han borrado tu ciudad natal. Unos días después, llegó la prueba física de mi condición. Un sobre grueso, color crema, esperaba en mi buzón. De ese tipo de papelería cara que tanto le gusta a mi madre. Olía ligeramente a su perfume característico, lirio del valle. Pero la etiqueta con la dirección fue como una bofetada. No decía contraalmirante Elena Vance. Ni siquiera Elena. Estaba dirigido a la familia Vance, Norfolk, Va. Como si yo fuera una sucursal de la marca principal.
Dentro, la invitación estaba elegantemente grabada, anunciando la boda en el Chandler at Cliff Walk. No había nota escrita a mano, ni un toque personal. Solo un código QR para confirmar asistencia. No era una invitación. Era una citación. Una notificación burocrática para una familiar periférica. Era la forma de mi madre de recordarme que me estaban permitiendo asistir, no invitando. Esa noche, decidí llamar a Ben Carter. No para quejarme, sino para anclarme a un mundo donde mi existencia tuviera peso. Marqué su número, mi mano firme a pesar del temblor interno. Contestó al segundo timbre. Almirante, dijo con voz firme. Esa voz era una ancla familiar de respeto. No perdí tiempo con saludos. Ven, dije, con un tono que me sonaba lejano, peligrosamente sereno. Se van a casar. Un segundo de silencio. Él sabía perfectamente quiénes eran ellos. Ya veo, respondió con un tono cuidadosamente neutral, pero podía oír la ira contenida detrás. No quieren a un almirante en las fotos familiares, Ben, añadí. Las palabras sabían a ceniza. Quieren a un fantasma. Otro silencio, más largo esta vez. Podía imaginarlo en su oficina, mirando la base naval desde su ventana, con la mandíbula tensa. Cuando por fin habló, su voz era baja, firme, con la lealtad feroz que solo nace del peligro compartido. Señora, dijo, una sola palabra que cargaba con el peso de todos nuestros años de servicio. Los fantasmas no importan. Es la luz la que crea las sombras, y la suya es tan brillante que podría apagar todo su cielo. Sus palabras no curaron la herida, pero la cauterizaron. Detuvieron la hemorragia. Terminé la llamada, y una resolución helada se instaló en mis huesos. Me acerqué al armario y abrí las puertas. Allí colgaba, dentro de su funda protectora, mi uniforme blanco de gala. Impecable. El blanco inmaculado, las hileras de medallas contando historias que ellos jamás entenderían. Y sobre los hombros, las 2 estrellas plateadas que gané con honor. Ellos lo llamaron una vergüenza. Pero no sabían su verdadero nombre. Era mi armadura. Era mi verdad. Y sería lo único que llevaría puesto a esa boda. El peso del mensaje de mi madre era más denso que cualquier equipo que hubiera cargado en el servicio. No era solo una orden. Era el eco de toda una vida de desprecios. Mientras apretaba el volante, la imagen de mi uniforme blanco se desvanecía, reemplazada por un recuerdo igual de vívido, y también blanco. El recuerdo de mi primer uniforme. Y el día en que me gané el derecho a llevarlo. El día en que mi familia decidió que tenían cosas más importantes que hacer. Mi mente viajó atrás en el tiempo. Las millas de la enero del 95 se desvanecían en el verde expansivo de Annapolis. El estadio conmemorativo de la Marina y el cuerpo de marines estaba lleno de vida. Una marea de familias vibrando con un orgullo tan denso que casi se podía saborear. El aire se llenaba de vítores y de las notas ascendentes del Anchor Bay. Y entonces llegó el momento. Se dio la orden y 1000 gorras blancas volaron hacia el cielo azul brillante. Una bandada de aves blancas elevándose en una celebración unificada y perfecta. Allí estaba yo, recién comisionada como insigne en la Marina de los Estados Unidos. Mi sonrisa se sentía rígida, extraña en mi rostro. Mis ojos recorrían las gradas, buscando la sección, la fila, los asientos exactos que había marcado en un mapa para ellos. Pero estaban vacíos. 2 sillas de plástico azul, solas y frías, entre una multitud de miles. La llamada telefónica había llegado esa misma mañana, justo cuando lustraba los botones de mi uniforme. Era mi padre, Richard. Su voz, apresurada y cortante. Elena, surgió algo. Una gran oportunidad de inversión en Shanghái. El momento es pésimo, lo sé, pero es un punto de inflexión. No podemos dejarla pasar. Mi madre, Eleanor, se unió a la llamada enseguida, con esa voz suya suave como la seda, goteando una simpatía falsa. Ya conoces a tu padre, querida. Los negocios son lo primero. Estamos tan orgullosos, por supuesto. Y Eliza, mi hermana de 17 años, tenía un torneo de tenis del club.
No los regionales, no los nacionales. Solo un torneo local, aparentemente más importante que la graduación de su única hermana de una de las academias militares más prestigiosas del mundo. Mientras mis compañeros se abrazaban y posaban para las fotos con sus padres radiantes de orgullo, yo nunca me sentí tan sola. La única foto que conservo de ese día me muestra con 3 de mis compañeras de habitación. Sonreímos con valentía, abrazadas. Pero si miras con atención mis ojos, puedes ver el vacío donde mi familia debería haber estado. Una semana después, llegó un sobre grueso del banco de mis padres a mis nuevos y austeros aposentos. Dentro no había carta, ni palabras de orgullo. Solo un cheque por $5.000 y una pequeña tarjeta elegante, escrita con la caligrafía perfecta y sin emoción de mi madre. Felicidades, querida. Cómprate algo bonito para celebrar. Tal vez un collar de perlas. ¿Un collar de perlas? Como si 4 años de exigentes cursos de ingeniería naval, noches sin dormir estudiando estrategia militar, y un juramento solemne de proteger mi país pudieran medirse, y descartarse, con una joya. No fue solo insensible. Fue profundamente ofensivo. Era su forma de traducir mi mundo al único idioma que entendían, el de las etiquetas de precio y los símbolos de estatus. En su universo de fiestas lujosas y marcas de diseñador, mi logro no tenía verdadero valor. Recuerdo quedarme de pie allí, sosteniendo el cheque, sintiendo el peso helado de su incomprensión. Luego, con un movimiento lento y deliberado, rompí el cheque en diminutos pedazos precisos y los dejé caer en el basurero, como confeti en un desfile de una sola persona. Fue la última vez que esperé que me entendieran. El sabor amargo de aquel recuerdo se intensificaba cada vez que regresaba a la casa familiar en Newport. Aquel lugar era un museo dedicado a los logros de Eliza. Las paredes repletas de fotos, ella ganando cintas en competencias ecuestres, en su fiesta de graduación, su carta de admisión a Boston College enmarcada en plata ornamentada. Pocos meses después de mi graduación en Annapolis, vi un álbum brillante y grueso, dedicado por completo a su cumpleaños número 17. Decenas de fotos tomadas en el famoso restaurante L. Espalier, en Boston. Eliza, con un vestido de diseñador, riendo mientras nuestros padres le entregaban las llaves de un BMW blanco, recién salido de la agencia. Mi padre y mi madre estaban a cada lado de ella, sus rostros radiantes con un orgullo tan intenso que casi cegaba. ¿Y mi presencia en ese santuario familiar? Una única fotografía, pequeña, tamaño 10x15, escondida en una estantería repleta de libros de Dickens encuadernados en cuero, en la biblioteca. Era la foto de mi graduación, la que aparezco con mis compañeras de cuarto. Para cualquier visitante, parecería una imagen de las amigas de su hija. Estaba claro. Para la familia Vance, había solo una hija, perfecta, hermosa, reluciente. Yo era una extraña que, de vez en cuando, se alojaba en el cuarto de invitados. Debí haberlo sabido desde el principio. Debí recordarlo aquella noche en que les dije que aceptaría mi plaza en Annapolis. Estábamos en la sala revestida de caoba, el aire impregnado del aroma de muebles antiguos y cera de madera. Mi padre dejó su vaso de whisky sobre el portavasos de mármol, el cristal tintineando suavemente. Me miró sin enfado, pero con una decepción profunda y agotada, que resultaba aún peor. Elena, dijo con voz serena. La Marina no es lugar para una mujer de apellido Vance. Nuestro nombre se construyó en salas de juntas, no en cubiertas de barcos. Estás desperdiciando tu inteligencia, desperdiciando las conexiones que puedo ofrecerte, en algo que no aporta ningún beneficio tangible para esta familia. En aquel momento, la versión más joven y más ingenua de mí pensó que simplemente no comprendía mi pasión, mi necesidad de servir a algo más grande que yo. Pero ahora, mientras conducía hacia la boda de mi hermana, por fin lo entendí. Beneficio tangible para la familia era un código. Nunca significó honor, ni deber, ni sacrificio. Significaba acciones, contactos estratégicos, asociaciones comerciales. Toda mi vida, toda mi carrera, era solo una anotación en el lado equivocado de su hoja de cálculo. Se equivocaba, claro. Mi elección no fue un desperdicio. Fue lo que me forjó. Me convirtió en la mujer que soy.
Pero también tenía razón en una cosa: esa decisión tuvo un costo. Un costo profundo. Una soledad inquebrantable. Una soledad que solo se encuentra en medio de un vasto océano vacío, o en una sala llena de tu propia familia. Mi padre estaba equivocado. Mi decisión no fue un desperdicio, me forjó. Pero el precio de esa forja fue una soledad tan profunda que parecía tener su propia geografía. Una soledad que no se medía en kilómetros desde casa, sino en extensas millas de silencio oceánico. Para mi familia, mi carrera era una abstracción. Una serie de chinchetas clavadas en un mapa. Para mí, era una vida vivida en pasillos de acero, bajo cielos que no ofrecían compasión. Los primeros años fueron una bruma de fiestas familiares perdidas. Mi primera Navidad como oficial la pasé en un destructor en el Golfo Pérsico. El aire denso de arena y tensión. Recuerdo llamar a casa por un teléfono satelital que crujía en cada palabra. El retardo en la línea hacía que la distancia se sintiera aún mayor. Y al otro lado, solo se oían los sonidos familiares de una fiesta navideña en Newport. El tintinear de las copas, el crescendo de la música, una carcajada explosiva. La voz de mi madre sonaba brillante y lejana. «Ay, Elena, querida, no es un buen momento. Justo estamos por sentarnos a cenar». A través de la estática, escuché a Eliza describiendo con entusiasmo una nueva pulsera de diamantes. La llamada no duró ni un minuto. No hubo un «¿estás bien?», ni un «te extrañamos». Mientras ellos repartían una bandeja con ganso asado brillante y servían un costoso burdeos, yo estaba sentada en el compartimento metálico y sin ventanas del barco, comiendo un estofado de carne tibio, directo de una ración de emergencia. Fue en ese instante que lo comprendí de verdad. No solo estaba ausente. Había sido olvidada. Un detalle inconveniente en la narrativa perfecta de sus fiestas navideñas. Mis ascensos no llegaron por conexiones familiares ni por llamadas estratégicas. Los gané en turnos de 36 horas en el puente de mando, alimentada por café negro rancio y la pura voluntad de no fallar. Los gané tomando decisiones de vida o muerte en cuestión de segundos, con 200 marinos bajo mi responsabilidad. Recuerdo una misión en el Mar del Norte. Una tormenta repentina, una bomba meteorológica que surgió de la nada, transformó el océano en un monstruo gris y furioso. Las olas eran tan altas como edificios de oficinas, rompiendo contra la proa con el estruendo de cañones. Durante 2 días seguidos, no abandoné la sala de mando. Vivía a base de galletas saladas y la adrenalina que corría por mis venas. Los ojos me ardían de tanto mirar el radar. Coordiné cada movimiento para evitar que el barco se hiciera pedazos. Regresamos al puerto en Escocia exhaustos, golpeados, pero enteros. Sentí un orgullo silencioso, profundo hasta los huesos, por mi tripulación. Y por mí. Esa misma semana, vi una foto que Eliza había publicado desde The Breakers en Palm Beach. Estaba envuelta en una bata blanca, una rodaja de pepino sobre un ojo, con una leyenda que decía: «Exhausta después de una semana agotadora, de compras». El contraste no me causó ira ni celos. Causó un abismo. Era como si viviéramos en realidades paralelas, bajo leyes físicas distintas. Donde mi cansancio era cuestión de supervivencia. Y el suyo, un lujo. En su mundo, toda mi vida era invisible. Pero el calor que jamás encontré en la jaula dorada de mi familia, lo descubrí en el lugar más inesperado, en las cubiertas móviles de esos barcos grises. Estaba en los pequeños gestos silenciosos de mi tripulación. Recuerdo a un joven Ben Carter, también un simple insigne en ese entonces, colocar con discreción una taza humeante de sopa de pollo entre mis manos temblorosas tras una guardia brutal en el gélido Ártico. No dijo mucho. «Supuse que podría necesitar esto, señora», susurró. Los suboficiales, mis jefes de división, siempre sabían cuándo era mi cumpleaños. Y de alguna forma, un pastel casero torcido y lleno de cariño aparecía en la cocina del barco. Ellos eran mi familia. Veían las ojeras bajo mis ojos, y comprendían su origen. Veían el rango en mi cuello, y sabían lo que había costado ganarlo. No les importaba mi apellido ni la cartera de inversiones de mi padre. Les importaba la oficial que se paraba a su lado.
La que atravesaría el infierno con ellos y por ellos. Era una lealtad feroz, auténtica, imposible de comprar. Y que mi familia jamás entendería. Esa verdad nunca fue más evidente que después del incidente del Orión. Fue la misión que casi acabó con mi carrera, aquella en la que tuve que desobedecer una orden directa para salvar a mi tripulación. Cuando por fin tuve unos días de permiso en tierra, volví a Newport. El silencio en la casa pesaba como una lápida. Durante la cena, filet mignon perfectamente cocido, intenté contarle a mi padre lo ocurrido. Le hablé de la presión aplastante, del fallo en el sonar, de la decisión que tuve que tomar. Asintió vagamente, los ojos fijos en el cintillo de noticias financieras del televisor gigante en la sala contigua. Suena intenso, dijo con voz plana, desinteresada. Por cierto, las acciones de Lockheed Martin han vuelto a subir. Antes de que pudiera responder, Eliza intervino, frunciendo la nariz. Ah, ¿podemos no hablar de cosas horribles como esa? Me quitan el apetito. Dejé de hablar. Miré sus rostros, iluminados por la suave luz del candelabro del comedor, y entendí algo con una certeza absoluta. No era que no les interesara. Es que eran incapaces de entenderlo. En su mundo seguro y predecible, la guerra, el peligro, la vida y la muerte eran conceptos abstractos, sacados de una película. No eran mi realidad. Mi realidad, áspera y honesta, era una interrupción molesta para su comida perfectamente sazonada. En ese mundo frío e indiferente que habitaba mi familia, yo era un fantasma. Pero sobre las cubiertas de acero de la Marina de los Estados Unidos, entre las personas que juré liderar y proteger, yo era visible. El calor que nunca encontré en los salones de caoba de Newport lo encontré en las acciones pequeñas, firmes y constantes de mi familia elegida. Y en el centro de esa familia, estaba Ben Carter. Ben era mucho más que mi oficial ejecutivo. Se convirtió en el guardián silencioso de mi cordura. Aprendió a leer el clima de mis emociones, especialmente después de aquellas llamadas heladas e infrecuentes con mis padres. Sabía que mi familia era mi punto débil, la grieta en mi armadura. Después de una conversación particularmente hiriente con mi madre, no me preguntaba nada, no ofrecía consuelos vacíos. Simplemente, al cabo de un rato, una taza de té Earl Grey, negro, sin azúcar, aparecía sobre mi escritorio. Nunca preguntaba qué se había dicho. Solo decía: se la ve cansada, almirante. Tal vez debería tomarse un momento. Construía a mi alrededor una especie de santuario invisible. Un refugio silencioso donde mi dolor no necesitaba explicación. Mientras mi propia familia levantaba muros para mantenerme fuera, Ben construía una fortaleza para protegerme. Ese cuidado silencioso e intuitivo valía más que 1000 disculpas vacías. También se convirtió en mi cronista personal. El único guardián de una historia que mi familia había elegido ignorar. Recordaba hitos que yo misma solía olvidar en medio del ritmo implacable de mis deberes. En el 10º aniversario del día que tomé el mando de mi primer barco, el USS González, yo estaba enterrada en reportes operativos y completamente ajena a la fecha. Pero esa mañana, al entrar en mi oficina, encontré sobre el escritorio una maqueta en miniatura, bellamente detallada, del destructor. Junto a ella, una tarjeta escrita a mano, en papel estándar del gobierno. Decía: «Feliz aniversario, almirante». Ese barco tuvo suerte de tenerla. Él recordaba. Se había tomado el tiempo de aprender los capítulos de mi vida, no por curiosidad, sino por un respeto profundo y sincero. En esos momentos, una ola de gratitud me recorría el cuerpo. Era la sensación de ser verdaderamente vista. Una validación de que los sacrificios que había hecho significaban algo para alguien. Nuestro vínculo más profundo no se forjó en palabras, sino en silencios compartidos. Recuerdo una noche, semanas después de que concluyera la investigación oficial sobre el incidente del Orión. Una conclusión que me exoneró, sí, pero que dejó cicatrices. Estábamos en la cubierta del USS Farragut, atravesando las aguas cálidas y oscuras del mar Arábigo. Sobre nosotros, el cielo era un dosel brillante e indiferente, lleno de estrellas. Yo llevaba mucho tiempo en silencio,
observando cómo la estela fosforescente del barco se deshacía en la negrura. Estás pensando en ellos, ¿verdad? La voz de Ben era suave, apenas un susurro por encima del zumbido de los motores. No tuve que preguntar a quiénes se refería. Lo sabía. Mis hombros se hundieron. Una rendición rara, casi sagrada, en mi postura militar. A veces me pregunto si vale la pena, Ben, confesé, mi voz apenas audible. Todo esto. No respondió enseguida. Simplemente se quedó a mi lado, firme, mirando hacia la bandera estadounidense que ondeaba con fuerza en el viento nocturno. Vale la pena para la gente en este barco, almirante, dijo por fin, con la mirada fija. Vale la pena para mí. Y al final, esa es la familia que importa. No intentaba reparar mi relación con mis padres. Solo me recordaba la familia que yo había elegido. La que había luchado por proteger. Esa lealtad silenciosa se convirtió en una alianza inquebrantable el día en que mi carrera casi se derrumbó. Cuando el vicealmirante Croft intentó hacerme el chivo expiatorio del desastre del Orión, me citaron a una audiencia a puerta cerrada en el Pentágono. El clima político era denso, y estaba convencida de que tendría que enfrentarme sola a todo aquello. Pero me equivoqué. Cuando concluyó la audiencia, y salí de aquella sala estéril e intimidante, agotada y desilusionada, lo primero que vi fue a Ben. Había volado desde Norfolk a Washington D.C. por su cuenta. Estaba al otro lado del pasillo, con su uniforme de gala impecable bajo la cruda luz fluorescente, sosteniendo un paraguas negro, aunque estábamos en interiores. Caminó hacia mí, su expresión grave pero decidida. No dijo "te lo dije", ni preguntó si estaba bien. Simplemente abrió el paraguas, como si intentara protegerme de algo más que la lluvia del exterior. Estoy aquí, almirante, dijo con esa voz baja y firme que usaba cuando todo alrededor parecía venirse abajo. Pase lo que pase ahora, no me voy a ir a ningún lado. La verdad tiene un testigo. En ese instante, bajo ese paraguas innecesariamente formal, en un pasillo gubernamental sin alma, supe que no estaba sola. Nuestra alianza no se construyó con sangre ni con un apellido compartido. Se forjó en el fuego del deber compartido, templada por las tormentas del océano abierto y sellada con una lealtad silenciosa, constante, invulnerable. Era más fuerte que la sangre. Y resultaría ser lo único en lo que realmente podía confiar. Cuando finalmente estalló la tormenta definitiva, la que llevaba años gestándose dentro de mi propia familia, la alianza con Ben se convirtió en mi fortaleza. Un bastión de lealtad en un mundo donde mis propios parientes me veían como poco más que una herramienta. Fui ingenua al pensar que las consecuencias del incidente del Orión podrían haberlos cambiado. Que un desastre casi trágico quizá les haría reevaluar sus prioridades. Me equivoqué. Un mes antes de la boda de Eliza, una llamada de mi padre me demostró que algunas personas no cambian. Solo encuentran formas más sutiles, y más insidiosas, de usarte. La llamada llegó un martes por la tarde. Estaba en mi oficina en la base naval de Norfolk, revisando expedientes de personal. El identificador decía Richard Vance. Una rareza. Mi padre solía comunicarse únicamente mediante fríos mensajes de texto navideños. Respondí, con una cautela familiar apretándome el estómago. Pero su voz sonaba inusualmente cálida, casi jovial. Elena, querida, ha pasado demasiado tiempo. ¿Cómo estás? Inmediatamente me puse en guardia. Esa no era la voz del hombre que ignoró mi graduación. Era una actuación. Me preguntó por mi salud, por el clima en Virginia, por mi comando. Preguntas que haría un padre normal, pero en su boca sonaban ensayadas y extrañas. Escuché que tu flota acaba de asegurar un contrato importante para tecnología de sonar de nueva generación, comentó con aparente naturalidad. Fascinante todo eso. Por un instante tonto y desesperado, una chispa de esperanza se encendió en mí. Tal vez al fin estaba intentando acercarse. Tal vez, después de tantos años, me veía como algo más que una desviación de su plan de vida. Así que respondí con cautela, compartiendo unos pocos detalles no clasificados sobre el alcance del proyecto. Hablamos por casi 10 minutos, la conversación más larga que habíamos tenido en años.
Empecé a relajarme. A bajar la guardia. Y entonces cayó la trampa. Ah, por cierto, dijo, cambiando sin esfuerzo a su tono de negocios. Frío, cortante, implacable. Tu viejo conocido, el vicealmirante Croft, resulta que es socio mío en una empresa. Tienen una subsidiaria que va a competir por ese contrato de sonar. Comentaba lo útil que sería si alguien desde dentro, alguien como tú, pudiera darle un empujoncito al comité de adquisiciones. O tal vez, simplemente, ofrecer un poco de información sobre las propuestas de la competencia. Sería de gran ayuda para el negocio familiar. Elena. La línea quedó en silencio. El calor que me había llenado el pecho segundos antes se convirtió en hielo. Todo había sido una mentira. La conversación entera era solo una introducción cuidadosamente orquestada a esa petición. Yo no era su hija. Era un activo. Una fuente de información a ser explotada para su beneficio y el de Croft. La decepción fue como un golpe físico. Me dejó sin aire. Él no veía a Elena, la mujer, la oficial. Solo veía las 2 estrellas plateadas en mis hombros, y las puertas que pensaba que podían abrirle. No, dije, con voz plana, helada. Absolutamente no. Lo que estás pidiendo es antiético, ilegal y una violación directa de mi juramento. La calidez fabricada desapareció en un instante. No seas tan dramática, espetó antes de colgar bruscamente. Unas horas después, me llamó mi madre. Su arma no era el ataque directo. Era la culpa. La agresión pasiva. Elena, has decepcionado a tu padre, comenzó, su voz una sinfonía de pena ensayada. No entiendes, ¿verdad? Todo lo que él hace, lo hace por esta familia. Por el futuro de Eliza. Por mantener el estilo de vida que tanto nos ha costado construir. Y entonces comenzó la cantaleta. Un sermón sobre lealtad y obligación. Solo te pidió un pequeño favor. Siempre has sido tan rígida, tan militar. A veces, hay que ser flexible con las personas que te aman. Su definición de flexibilidad era que yo cometiera un delito federal. Su definición de familia era un círculo cerrado. Ella, mi padre y Eliza. Yo era una externa. Una que debía contribuir, pero que nunca pertenecería de verdad. El ataque final, el más degradante de todos, vino de Eliza. Me llamó esa misma noche. Su voz venía cargada de sollozos falsos, esos hipidos perfectamente ensayados. Elena, mamá me contó todo, lloró. ¿Cómo pudiste hacerle eso a papá? Está tan estresado por sus inversiones. Y entonces llegó la manipulación, disfrazada de ansiedad nupcial. Habló del aumento de los costos de la boda, del servicio de catering, de las flores, de su sueño de una luna de miel perfecta en una cabaña sobre el agua en Bora Bora. Es solo un favorcito, hermanita, suplicó con una vocecita patética. Tú lo tienes todo, tu carrera, tu puesto tan importante. Yo solo quiero empezar mi nueva vida de forma hermosa. ¿No puedes ayudarnos por una vez? Usaba su boda, ese supuesto día de felicidad, como una herramienta de chantaje emocional. Estaba usando sus lágrimas como arma. Eso fue todo. Ese fue el momento. Los últimos vestigios de tristeza que quedaban en mi corazón se evaporaron. Y en su lugar, solo quedó furia. Una furia fría, dura, tallada en la claridad más dolorosa. Habían usado todo lo que tenían, afecto fingido, culpa, manipulación emocional. Ahora, una damisela en apuros vestida de blanco. Habían tratado mi honor, la esencia misma de quien soy, como una mercancía para intercambiar. Muy bien. Querían una boda perfecta en Newport. Yo estaría allí. Pero no iría sola. Llevaría conmigo la verdad. Y la verdad no usa vestidos beige. La resolución helada que nació tras la llamada de Eliza me llevó hacia el norte, rumbo a Newport. Me hospedé en una habitación del Hotel Viking, un lugar histórico a pocos minutos de la extensa finca familiar junto al mar. No los llamé para anunciar mi llegada. Sabía que se enterarían. El día anterior a la boda, impulsada por un último y menguante sentido del deber, conduje hasta el Chandler at Cliff Walk, el opulento lugar del evento,
con vistas al Atlántico. El salón de baile era un hervidero de actividad. Mi madre y Eliza estaban sumidas en una intensa consulta con una planificadora de bodas que lucía al borde del colapso, señalando arreglos florales y muestras de manteles. Me acerqué. Mis pasos resonaban suavemente sobre el mármol. Todo se ve hermoso, comenté con voz neutra. Mi madre levantó la mirada. Un destello de fastidio cruzó fugazmente sus ojos antes de ser ocultado por una sonrisa forzada. Elena, ya estás aquí. Se giró de nuevo hacia la planificadora. Eliza apenas me saludó con una pequeña y rígida ola de mano. Luego se inclinó hacia su dama de honor y susurró algo. Ambas rieron, y me lanzaron una mirada de reojo. Intenté hacer una sugerencia sobre el plano de asientos, señalando que dos primos ancianos tal vez preferirían estar lejos de la banda. Mi madre agitó la mano, condescendiente. Los profesionales se encargan, querida. ¿Qué sabrías tú de estas cosas? Era una extraña. Una turista en el paisaje de la vida de mi propia familia, invitada solo para observar, desde lejos. Y esa distancia se convirtió en abismo durante la cena de ensayo esa misma noche. El evento se celebró en un elegante restaurante de Bobens Wharf. El aire olía a sal, y a perfume caro. La mesa principal, larga y bellamente decorada, estaba reservada para la familia inmediata. Mis padres, Eliza y su prometido, y los padres de él. No había un lugar para mí. La planificadora, una joven con una expresión eternamente preocupada, se acercó con tono apenado. Almirante Vance, balbuceó. Hay un sitio para usted. Por aquí. Me señaló una mesa redonda más pequeña, en una esquina, cerca de la entrada del servicio. La mesa de los amigos de la familia. Me sentaron junto a una tía abuela a la que no veía desde hacía 20 años, y que pasó toda la cena preguntándome si aún estaba en la guardia costera. Me limité a sostener una copa de agua con gas mientras observaba. Vi a mi padre levantarse, golpear su copa con la cuchara para pedir silencio, y pronunciar un tributo brillante a su maravillosa hija, Eliza. Habló de su belleza, de su encanto, de su prometedor futuro. Habló de legado y de orgullo. Durante los 5 minutos que duró el discurso, no me miró ni una sola vez. No pronunció mi nombre. Ni una palabra. Fue un acto maestro de borrado público. En esa sala, frente a todos los que conocían, Richard Vance dejó claro que solo tenía una hija digna de ser reconocida. La gota que colmó el vaso no fue grandiosa ni teatral. Fue pequeña, silenciosa y absolutamente devastadora. Había pasado meses buscando el regalo perfecto para Eliza. No algo de su lista de bodas, sino algo con significado. Lo encontré en una tienda de antigüedades en Annapolis, una brújula náutica de latón de los años 40, pesada, hermosa. La mandé grabar con la fecha de la boda y las coordenadas geográficas de la pequeña capilla en Newport donde se habían casado nuestros abuelos. Era un símbolo de orientación. De un verdadero comienzo. De ese legado familiar que tanto fingían valorar. Durante la cena, aprovechando una pausa en la conversación, me acerqué a la mesa principal y le entregué el pequeño estuche de terciopelo a Eliza. Oh, gracias, dijo, con voz distraída. Lo abrió, miró la brújula por una fracción de segundo. Y la dejó sobre la mesa con un suave golpe. Inmediatamente volvió su atención hacia una amiga que admiraba, en voz alta, una nueva pulsera de diamantes que brillaba en su muñeca. La brújula quedó olvidada junto al plato de pan. Más tarde, cuando la cena estaba terminando, vi a un camarero comenzar a limpiar la mesa. Recogió el plato del pan, las servilletas usadas, y su mano rozó la brújula, casi arrastrándola al cubo junto con los restos de comida. Mi regalo. Mis meses de búsqueda. Mi símbolo de historia compartida. Tratado como basura. Me levanté y salí del restaurante. Nadie lo notó. Caminé por el muelle, pasé frente a los yates brillantes, y llegué al Cliff Walk. El viento frío y salado azotaba mi rostro, pero no lo sentía. No había lágrimas. No esta vez. El dolor profundo y persistente que me había acompañado toda la vida, finalmente se había extinguido. Y en su lugar, había algo nuevo.
Una rabia pura. Clarificadora. 25 años de ser ignorada, descartada, utilizada. Y ahora, públicamente humillada. La brújula no era solo un regalo. Era yo. Mis valores. Mi historia. Mi honor. Todo, barrido como si fuera un estorbo. Me detuve y miré hacia la extensión negra y agitada del Atlántico. El océano no juzga. Es vasto, poderoso y honesto. Y en su rugido, encontré el mío. La hija obediente y callada ya no existía. Había sido arrasada por una última ola de desprecio. Respiré hondo. El aire salado llenó mis pulmones. Nunca más, susurré al viento. No más silencio. No más encogerme para caber en su mundo estrecho. La batalla no se declararía con armas ni con barcos, sino con aquello que más temen. La verdad desnuda. En la vida, todos tenemos un punto de quiebre. Ese momento exacto en el que la resistencia se agota, y comienza la acción. El instante en que te miras al espejo y dices, hasta aquí. ¿Cuál fue el tuyo? Comparte ese momento, ese instante en que encontraste tu fuerza, en los comentarios. La rabia que me había consumido en el Cliff Walk no se disipó. Se cristalizó. De vuelta en la esterilidad silenciosa de mi habitación de hotel, el dolor ya no estaba. Solo quedaba el foco frío y claro de una comandante preparando una misión. No dormí. Encendí la laptop encriptada que llevo en todas mis asignaciones. Mi misión ya no era el dolor personal. Era exponer una verdad que llevaba demasiado tiempo enterrada. La venganza es una emoción sucia. Yo buscaba algo más limpio. Más frío. Justicia. A las 2 horas, inicié una llamada segura a Ben Carter. Respondió al instante. Su voz, alerta. Ben, comencé, con tono carente de emoción, cortante y preciso como un informe táctico. Necesito todo lo que puedas conseguir sobre el vicealmirante Croft. En especial lo relacionado con el incidente del Orión. Quiero los informes sin editar, los audios originales del centro de mando y todas las declaraciones de testigos. Cruza todo eso con cualquier vínculo financiero entre Croft y la firma de inversiones de mi padre. Lo quiero todo. No dudó. No preguntó por qué. Solo respondió con la calma inquebrantable de un oficial leal. Entendido, almirante. Dame 12 horas. Yo sabía que Ben no era solo mi subordinado. Era el núcleo de una red informal de oficiales leales, muchos de los cuales también habían sido marginados o perjudicados por las maniobras políticas de Croft. Mi arma no sería un misil Tomahawk. Sería la información. Y estaba a punto de lanzar una guerra de inteligencia a escala completa. Mientras esperaba, me enfoqué en el presente. Abrí las fotos en alta resolución de la fiesta de compromiso de Eliza. Mis ojos pasaron por encima de las sonrisas falsas y las copas de champán, hasta detenerse en un relicario dorado que colgaba del cuello de mi hermana. Un regalo, decía la etiqueta, de la Croft Legacy Foundation. Una fachada benéfica, de un hombre que no conocía la caridad. Croft jamás hacía algo sin un propósito estratégico. Mi entrenamiento como oficial de inteligencia se activó. Hice zoom, realcé la imagen. El diseño del relicario era intrincado, pero parecía más pesado, más voluminoso de lo que una joya decorativa debería ser. A lo largo del borde, detecté una diminuta línea, una costura casi invisible, que no debería estar ahí. Una sospecha fría se encendió en mi mente. Envié el archivo encriptado a Ben con una sola instrucción clara. Analiza este objeto. Prioridad máxima. Esa boda ya no era un drama familiar. Tenía todos los indicios de una operación hostil. Al amanecer, con la primera luz gris colándose por la ventana, llegó un correo seguro de Ben. Asunto. Orión sin editar. Abrí el archivo. Y lo que encontré fue aún más condenatorio de lo que recordaba. Los informes sin censura mostraban que Croft había anulado personalmente los protocolos de seguridad, empujando al USS Orión hacia un cañón submarino peligroso para presumir un sistema de sonar experimental, ante un grupo de inversores privados. Luego vinieron los audios. Su voz, nítida,
escalofriantemente serena ante el desastre. El activo está comprometido. Mantendremos el perímetro y controlaremos la narrativa. La posible pérdida de vidas es un riesgo aceptable. Riesgo aceptable. Estaba hablando de mi gente. Y entonces, mi propia voz atravesó el caos. Una grabación que no había vuelto a escuchar en años. Yo era comandante entonces. Orden rechazada. Asumo el mando. Iniciamos protocolo de búsqueda y rescate ahora mismo. Mis manos se cerraron en puños. La evidencia era irrefutable. Croft no era solo incompetente. Era un monstruo que había puesto su carrera por encima de vidas humanas, y ni siquiera titubeó. La pieza final del rompecabezas estaba en la lista de sobrevivientes del incidente. Escaneé los nombres hasta que uno me saltó a la vista. Capitán David Egan, retirado. Lo recordaba. Un comandante firme, confiable, que fue forzado a retirarse tras el informe oficial, pulido y lleno de omisiones. Una búsqueda rápida mostró que vivía en Mystic, Connecticut. A solo 1 hora en coche de Newport. Encontré su número y marqué. Mi corazón latía con fuerza, constante, como un tambor de guerra. Una voz de hombre mayor, cautelosa, respondió. Capitán Egan, dije. Habla Elena Vance. Una larga pausa. Y entonces su tono cambió. Calidez y respeto inundaron su voz. Comandante Vance, me corrigió, usando el rango que yo tenía aquel día. Nunca olvidaré lo que hizo por mi tripulación, ni por mí. Le expliqué la situación de forma breve. La boda. La presencia de Croft. La implicación de mi padre. Egan no necesitó convencimiento alguno. ¿Ese hijo de, va a estar allí? Gruñó. Perfecto. Entonces yo también estaré. Ya es hora de que se escuche la verdadera historia. Colgué el teléfono. Una satisfacción sombría se instaló en mi interior. Ya tenía todos los componentes de mi operación. La evidencia irrefutable. El motivo. Y ahora, un testigo vivo, creíble, incuestionable. Croft y mi familia creían que asistirían a una boda. No sabían que estaban a punto de caminar directo a una corte marcial. Y el escenario. Ya estaba listo. Miré hacia mi uniforme blanco de gala, impecable, colgado y listo. Era hora de ponérmelo. Caminé hacia el gran salón del Chandler con la calma deliberada de una comandante subiendo a su buque insignia. No vestía de beige. Vestía mi uniforme blanco de servicio, las 2 estrellas plateadas en mis charreteras brillando bajo la luz de los candelabros de cristal. Al entrar, una ola de silencio se extendió por el salón. El murmullo cortés de la élite de Newport se desvaneció. Todas las cabezas se volvieron. Vi a mi madre, Eleanor, al otro lado de la sala. Su rostro, antes cubierto de esa máscara de gracia social, se tensó. Su piel palideció de furia. Mi padre, Richard, cruzó mirada conmigo, y la apartó de inmediato. Me dio la espalda, como si fuera una extraña. Eliza me lanzó una mirada de incredulidad y veneno. Yo no los miré. Con la espalda recta y el mentón en alto, caminé con calma hacia mi asiento asignado. La única silla en la última fila. Un lugar de exilio. Y me senté. Mi presencia con ese uniforme no era una súplica por atención. Era una declaración de guerra. La ceremonia comenzó como una sinfonía de perfección orquestada. El oficiante hablaba de amor, confianza y honor. Palabras que, en esa sala, sonaban huecas y profanas. Desde mi asiento en la última fila, observaba la primera. El vicealmirante Croft estaba allí, la imagen misma de la dignidad, aplaudiendo con cortesía. A su lado, mi padre, asintiendo con aprobación. Un socio leal. El aire estaba cargado de hipocresía. Y entonces, llegó el momento que había estado esperando. Con una sonrisa cálida, el oficiante dijo: en este momento, queremos rendir homenaje a los valientes hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que hoy nos acompañan. Tal como se había planeado, el capitán Ben Carter se puso de pie. Llevaba su uniforme blanco impecable. Una columna de integridad en medio del lujo falso.
Pero no se limitó a ponerse de pie. Giró, con un movimiento preciso, y se volvió hacia el fondo del salón. Me miró directamente. Su mano subió a la frente en un saludo tan firme, tan perfecto, que cortó el aire como una espada. Y entonces habló. Su voz no fue alta, pero viajó con autoridad absoluta a través del silencio atónito. Contraalmirante Elena Vance, señora. Un jadeo colectivo barrió la sala. Los susurros estallaron como fuego en matorral seco. Una contraalmirante, sentada en la última fila. La mano de mi madre voló hacia su collar de perlas. Su rostro, mezcla de horror y un reconocimiento que recién comenzaba a caerle encima. Mi padre se congeló a mitad de una sonrisa. Eliza me miró boquiabierta, con incredulidad y veneno. El momento estaba milimétricamente calculado. Apenas terminó el saludo de Ben, las pantallas gigantes a ambos lados del altar, que hasta entonces mostraban un romántico carrusel de imágenes de la pareja, parpadearon y se apagaron. Un segundo después, volvieron a encenderse. No con más fotos felices, sino con el mapa sonar en azul y verde del incidente del Orión. Ben, a través de un ex técnico de la Armada infiltrado en el equipo audiovisual del lugar, había tomado el control. Los altavoces chispearon. Y la voz de Croft, clara y cortante, inundó el salón silencioso. La pérdida potencial de vidas es un riesgo aceptable. Controlar la narrativa. Un murmullo bajo y confuso se extendió entre los invitados. Luego, mi propia voz emergió del pasado. Firme. Decidida. Orden rechazada. Asumo el mando. Activar protocolo de búsqueda y rescate. Ahora. Las pantallas cambiaron de nuevo. Imágenes desgarradoras de un vehículo submarino no tripulado mostraban el casco destrozado del submarino. Y la labor desesperada, heroica, de los buzos de rescate. El murmullo se convirtió en conmoción audible. Croft se levantó de un salto, tan pálido como mi uniforme. Esto es difamación. Esos datos están manipulados. Gritó, la voz quebrada. Mi padre se apresuró a su lado, balbuceando. Un fallo técnico, una broma de mal gusto. Pero antes de que sus mentiras echaran raíces, otra figura se puso de pie entre la multitud. Un hombre mayor, con una chaqueta de tweed sencilla, pero que emanaba una autoridad imposible de ignorar. Mi nombre es David Egan, anunció, su voz resonando con el peso de toda una carrera como capitán. La sala volvió a caer en silencio. Yo era el oficial al mando del USS Orión. Esa grabación, es real. Esa grabación es verdadera. Se giró lentamente hacia Croft. El vicealmirante Croft, señaló con el mentón, nos dejó morir para proteger su carrera. Y luego, su mirada me encontró. Desde el otro extremo del salón, me miró directamente a los ojos. Y en ellos, había una gratitud que trascendía el tiempo. Y esa mujer, dijo, levantando un dedo firme hacia mí. La que está sentada en el fondo de esta sala. Era la comandante Vance. Ella desafió una orden cobarde. Y nos salvó la vida. Aunque vestía ropa civil, el capitán Egan se cuadró y me dedicó un saludo lento, deliberado. Entonces, la sala estalló. Ya no eran susurros. Eran gritos. Cámaras. Teléfonos alzados. Flashes. El caos absoluto. La fachada cuidadosamente construida por el Imperio Vance Croft no solo se había agrietado. Había sido reducida a escombros, frente a todos los que importaban. El juego había terminado. Tan pronto como el capitán Egan terminó de hablar, el opulento salón de bodas se convirtió en un campo de batalla. Una sinfonía destrozada. Un torbellino de exclamaciones, cuchicheos desesperados y flashes incesantes. Los invitados, pilares de la sociedad de Newport y Washington, ya no eran espectadores pasivos. Ahora eran testigos. Y sus teléfonos estaban transmitiendo en tiempo real la caída de dos hombres poderosos. Los reporteros sociales que esperaban cubrir encajes y pasteles, ahora tenían entre manos el escándalo de la década. Observé cómo el vicealmirante Croft, con el rostro lívido, intentaba escabullirse discretamente. Pero su camino fue bloqueado,
silenciosa e inmoviblemente, por Ben Carter y 2 oficiales más que reconocí. No lo tocaron. No fue necesario. Su sola presencia, firme, era una muralla de honor que Croft no podía atravesar. Mi padre, Richard, intentaba contener los daños. Su voz, una hélice ahogada tratando de arrancar. Malentendido, un error técnico. Pero nadie escuchaba. Todos observaban cómo el imperio de Vance y Croft se derrumbaba como ceniza. Construyeron su casa sobre mentiras. Y subestimaron la tormenta que era la hija que desecharon. El equipo de seguridad del lugar, visiblemente superado, nos escoltó rápidamente. A mí, a mis padres, a Eliza con el maquillaje corrido, y a un Croft totalmente descompuesto, hacia un salón privado, junto al salón principal. La pesada puerta de roble se cerró detrás de nosotros, dejando afuera el ruido. Pero encerrándonos en un silencio denso, irrespirable. No duró mucho. Mi madre, Eleanor, con el rostro deformado por una furia que jamás le había visto, se abalanzó hacia mí. ¿Cómo pudiste? Siseo. Has arruinado todo. La reputación de la familia, la boda de tu hermana. Años de trabajo perdidos. Mi padre, ya sin rastro de su arrogancia, me señaló con un dedo tembloroso. Vas a pagar por esto, Elena. Te lo juro por Dios, vas a pagar. Pero sus palabras, antes tan temidas, ahora eran munición gastada. Solo ruido. La furia sin sentido de 2 animales acorralados. Los miré a ambos, directamente. Y mi voz, cuando surgió, fue firme y helada. Una reputación construida sobre mentiras no es una reputación, madre. Es una prisión. Y hoy, me he liberado. No levanté la voz. No lloré. Mi calma, esa quietud antinatural del ojo del huracán, parecía asustarlos más que cualquier grito. Entonces Eliza se lanzó hacia mí, con su vestido de novia ahora luciendo como un disfraz de teatro. Me agarró del brazo, el rímel corrido, la cara manchada y desesperada. Elena, por favor, sollozaba. Solo di que fue un error. Arruinaste el día más importante de mi vida. Miré su mano, aferrada a mi manga. Esa mano que toda la vida lo recibió todo sin esfuerzo. ¿Tu día más importante? Dije, con la voz suave pero firme. Ese día fue financiado con el encubrimiento de una tragedia que casi le cuesta la vida a decenas de hombres. ¿De verdad quieres construir tu matrimonio sobre ese tipo de cimientos, Eliza? Con cuidado, con deliberación, solté sus dedos de mi brazo. El contacto físico se rompió. Y con él, algo definitivo. El juego se acabó, Eliza, continué. Ya no te queda nadie a quien manipular. Por primera vez en su vida, me miró no con desprecio, sino con una mezcla de asombro y horror. Como si estuviera viendo a una extraña que, inexplicablemente, llevaba el rostro de su hermana. En ese momento, la puerta de roble volvió a abrirse. Pero no eran los agentes de seguridad del hotel. Eran 2 personas con trajes oscuros, rostro imperturbable y credenciales colgadas del cinturón, seguidos por 2 oficiales de la policía de Newport. Ignoraron a todos los presentes. Su objetivo era claro. Vicealmirante Harrison Croft, dijo el agente principal, con una voz neutra, oficial. Queda usted detenido bajo sospecha de obstrucción a la justicia y falsificación de información de defensa nacional, en relación con el incidente del Orión. Cuando le colocaron las esposas, ese sonido metálico resonó como un trueno en la sala. Mi padre se desplomó en un sillón tapizado como si le hubieran cortado los hilos que lo sostenían. En medio de ese caos suspendido, me di la vuelta y caminé hacia la salida. Elena, ¿a dónde vas? Gritó mi madre, con una voz que oscilaba entre la orden y la súplica. No me giré. Me detuve en el umbral, con la mano sobre la manija de la puerta. Voy a donde pertenezco, dije, clara, firme, para que todos me oyeran. Y ese lugar, ya no es este. Salí de la sala, dejando atrás los escombros de una familia rota. Cerré la puerta de una vida que ya no era mía. El aire del pasillo, aunque aún vibraba con las secuelas del escándalo, se sentía más limpio. Más ligero.
Me sentía vacía. Pero era un vacío sereno. Un espacio en el que antes vivía el dolor de toda una vida. La batalla había terminado. Pero yo sabía que la verdadera guerra, la de sanar y reconstruirme, apenas comenzaba. No sentía triunfo. Ni tristeza. Solo una paz extraña. Una calma nueva donde antes solo había lucha. Los meses pasaron. El escándalo del matrimonio Vance-Croft fue desvaneciéndose de los titulares. Harrison Croft enfrentaba una corte marcial. Su carrera, antes celebrada, terminaba en desgracia. La empresa de mi padre sufrió pérdidas catastróficas. Socios e inversionistas huyeron del hedor del escándalo. Me llegó por terceros que la boda había sido cancelada sin ceremonias. No sentí nada. Ese mundo ya era un país extranjero para mí. Una tarde fresca de otoño, salí a caminar por el malecón de Norfolk. Observaba cómo los destructores y portaaviones se deslizaban dentro y fuera del puerto. Una joven empujando un cochecito de bebé dudó un instante, luego se me acercó. «Disculpe», dijo con voz tímida. «¿Usted es la almirante Vance?» Asentí, con una pequeña sonrisa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi esposo, él era suboficial en el Orión. Habla de usted todo el tiempo. Dice que está vivo gracias a usted». La niña en el cochecito, no tendría más de 5 años, me extendió un dibujo hecho con crayones. Era una imagen torcida de un gran barco gris, y una figura de palitos con uniforme blanco y cabello amarillo brillante. «Gracias», susurró la niña. Tomé el dibujo de su pequeña mano, con la garganta cerrada. Miré su rostro sincero, su expresión confiada. Y luego, el pedazo de papel. Simple, pero lleno de significado. Este era el reconocimiento que había anhelado toda la vida. No llegó en una mansión de Newport. Ni en una gala de sociedad. Llegó en un muelle ventoso. De parte de las personas que juré proteger. Mi verdadero legado no era mi apellido. Era el de ellos. Esa noche, ya en mi oficina con vista al mar, hice algo que no había hecho en años. Intenté escribir una carta a mi familia. Llené páginas con explicaciones. Con el dolor persistente. Con las razones. Con un último intento de que entendieran. Pero al releerla, comprendí lo inútil que era. No la estaba escribiendo para ellos. La estaba escribiendo para una versión más joven de mí misma. La que aún creía que algún día escucharían. Ya no necesitaba su comprensión. Ya no les debía ninguna explicación. Con decisión, rompí la carta en pedazos. Así como había roto aquel cheque, tantos años atrás. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué la brújula de bronce antigua. La que Eliza había desechado. Ben la había recuperado aquella noche y me la devolvió sin decir nada. Pulí su superficie con el pulgar. Y la coloqué junto a mi insignia de mando. Ya no era símbolo de rechazo. Era mi verdadero norte. Una prueba de que mi dirección era mía. Guiada por mis propios valores. No por los vientos cambiantes de su aprobación. El perdón más importante que necesitaba, no era el de ellos. Era el mío. Por haber pasado tantos años esperando un amor que nunca fueron capaces de darme. La primavera siguiente, fui invitada de nuevo a Annapolis. No fue una ceremonia fastuosa. Fue íntima. Digna. En el Salón Memorial de la Academia Naval. Se descubría una nueva placa de bronce. No solo listaba los nombres de los caídos. Por primera vez, reconocía oficialmente el incidente del Orión. Y homenajeaba el valor inusual y el liderazgo decisivo que salvó a la tripulación. Mi nombre estaba allí. Grabado en el metal eterno. Ben Carter, recientemente ascendido a capitán, estaba a mi lado. El capitán Egan también. Junto a una docena de sobrevivientes. Sus rostros más viejos, pero su gratitud, intacta. No había cámaras. Ni políticos. Solo marinos. Una familia unida por un respeto común al verdadero honor. Extendí la mano y tracé las letras frías, en relieve, de mi propio nombre. Y una paz profunda me invadió. La historia, al fin, se había contado bien.
La historia termina, pero mi vida no. Apenas comenzaba. Esta mañana, estuve en el puente de mando del USS Gerald R. Ford, una de las naves de guerra más poderosas jamás construidas. Un nuevo mando. Una flota más grande. Una responsabilidad aún mayor. Mientras los primeros rayos del sol rompían sobre la inmensidad del Atlántico, el capitán Ben Carter se puso a mi lado. Hermosa mañana, almirante, dijo. Le sonreí. Una sonrisa real, sin peso, que me iluminó por dentro. El sol subía, pintando el horizonte de dorado y naranja. El pasado era una sombra a mi espalda. Y el futuro, un océano abierto. Sí que lo es, Ben, respondí. Mi voz llevaba una esperanza que creía perdida para siempre. Un día verdaderamente hermoso. Ya no era la hija rechazada de la familia Vance. Era la almirante Helena Vance. Líder. Mentora. Guardiana. Y mi legado. No viviría en sus álbumes familiares. Sería escrito en las olas. Todos tenemos un pasado que nos moldea. Pero eso no significa que deba definirnos. Tu verdadero legado es el que tú eliges construir. A partir de hoy. ¿Cuál es el primer paso que vas a dar para construir el tuyo? Compártelo en los comentarios. Haz tu promesa al futuro.